Atento, vamos a salir al aire en 3, 2, 1. Al aire, estamos en vivo, Pastor Alan. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Después de tantas dificultades, estamos aquí listos y dispuestos para compartir una palabra de bendición que lo necesitamos urgente. Porque ¿quién quiere que sus hijos se pierdan, hermanos? Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance y orar para que Dios se glorifique, para que Dios salve a nuestros hijos. Pero como padres vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mimi. No, déjalo eso, mami, déjalo. Ya. Vamos a leer la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 3. Dice así. Capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Justificados por la fe. Muy bien. En esta serie de mensajes de así no les prediques a tus hijos, estamos recordando los errores que hemos cometido muchas veces y que otros han cometido también, que queriendo a veces ganar a nuestros hijos para el Señor, los hemos alejado sin darnos cuenta. Uno de estos errores que cometemos muchas veces es tener que estar mencionando al diablo a cada rato. A cada rato les estamos diciendo a los niños, mencionándole la palabra diablo. Entonces, el principio que hoy les quiero compartir es, no le prediques mencionando al diablo todo el tiempo. No le prediques mencionando al diablo todo el tiempo. Gloria a Dios. También le invitamos, Pastor, a que todos los que están entrando puedan compartir esta transmisión y no solo entrar a ver, sino también comentar, dejar sus preguntas, darle like. Así es. Y compartir en grupo de WhatsApp, en sus muros. Y también estamos esperando que le den seguir, ¿no? A la página. Así es, hermanos, no se olviden, amén, que esto va a ser de más bendición para nuestras vidas y para tu vida. Si nos sigues, pon ahí en la página principal seguirnos, gloria a Dios, y compartir este mensaje, ahí donde tú sabes que hay necesidad también. Muy bien, miren hermanos, muchos creyentes como ven que el pecado está en todo lugar, porque es verdad, el pecado nos rodea, los que practican el pecado están pues en todo lugar donde uno va, las obras del diablo están donde uno mira. Y la Biblia dice que el maligno, este mundo es del maligno. Este mundo está bajo el príncipe de las tinieblas. Entonces, eso es verdad, eso es bíblico, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos enseñarle a nuestros hijos, advertirles que no pequen. Y usamos la técnica del miedo. Y esto lleva a algunos hermanos a demonizarlo todo. Esto nos lleva a muchos creyentes a demonizar todo, porque queremos alejar a nuestros hijos del pecado solo metiéndoles miedo. Solo con la técnica del miedo queremos alejar a nuestros hijos, o peor aún, volverlos cristianos, ¿no? Volverlos cristianos de esa forma. Entonces, ¿qué cosa quiere decir, pastor, que todo lo demonizan? Todo lo demonizan. ¿Qué quiere decir? Todo es del diablo, ¿no? Esto es una obra del diablo. Les encanta esa palabra. Esto es una obra del diablo. Es del diablo. Esto es el diablo. El diablo te está engañando. No le hagas caso. El diablo te está diciendo que hagas esto. El diablo, todo el día mencionan al diablo. Todo, el Señor lo reprenda, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, y si ven un dibujo, este dibujo es del diablo. El jean es del diablo. El short es del diablo, el fútbol es del diablo, el arete es del diablo. Esa película no es de Dios, es del diablo, ¿no? Esa ropa no es de Dios, es del diablo. Entonces usan al diablo todo el tiempo y los niñitos, hermanos,
Yo les pregunto algo. He visto, por ejemplo, maestras de escuela dominical que a veces imitan a los pastores, ¿no? Que a veces hay pastores que tienen una línea de prédica que apelan siempre al diablo, ¿no? Para levantar emociones de la gente. Y el diablo esto, el diablo el otro. Entonces, es verdad, el diablo opera en el mundo de las tinieblas, en este sistema, pero hay que tener cuidado cuando luego ese joven va a la escuela dominical de niños, esa profesora, esa maestra, y solamente aplica la técnica del miedo, ¿no? El diablo, esto es del diablo, esto es del diablo, esto es del diablo, esto es del diablo. Entonces les pregunto algo, ¿cómo lo maneja una criatura el concepto del diablo comparado con nosotros los adultos que entendemos cómo vive el mundo, que lo manejamos de otra forma? Usted tiene que meterse en la mente de una criatura y tener cuidado de qué forma enseña la realidad de las obras del diablo a una criatura de 3 años, de 4 añitos. Entonces, hay veces he tenido la oportunidad de acercarme a una niñita, a un niñito, y le digo, hola, Dios te bendiga. Y me dicen, hermano, esto es del diablo, ¿no? O sea, lo primero que te hablan así, ¿no? Hermano, esto es del diablo, ¿no? El arete es del diablo, ¿no? Esa es música del mundo del diablo, ¿no, hermano? Ese es del mundo del diablo, ¿no? Entonces, ¿cómo le transmitimos la palabra de Dios a nuestros hijos? Miren lo que dice la Biblia. Instruye al niño en su camino. Instruye, ¿lo que quiere decir? Trabaja, hermano. Enseña, hermano. Enséñale las escrituras. Gloria a Dios. Ayúdame, por favor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reemplazar todas las enseñanzas bíblicas por solamente decirle a un niño, el diablo esto, el diablo el otro? No, esto es del diablo, esto es del diablo. Hermano, esa prédica está muy limitada. Esa forma de enseñar, en verdad, ayuda poco o a veces hasta hace más daño que otra cosa. Y les voy a decir por qué. Primeramente, acuérdense que la mentalidad de un niño no es la mentalidad de un adulto, no lo es. No podemos mirar a una, gloria a Dios, no podemos mirar a un personaje como el diablo y proyectárselo a una criatura con la misma responsabilidad y entendimiento como lo tiene un adulto. Usted tiene que tener cuidado, hermano, qué le está haciendo a esos niños. Un niño que todo el tiempo está mencionando al diablo, ese niño no está bien enseñado, no le estamos haciendo un bien. Gloria a Dios. Entonces, no le repitas al diablo 20 veces al día. Así no se le predica a los niños. Tenga cuidado con los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque miren, ese niño, uno le dice, esto es del diablo, esto es del diablo. Miren lo peligroso que puede ser en algún momento. Usted le dice, esto es del diablo, esto es del diablo, esto es del diablo, esto es del diablo, esto es del diablo. Y nada más le predicas. Solo lo dejas con eso. Y luego ese niño va, ¿y qué pasa cuando le gusta la música? Que tú le has dicho que es del diablo. Porque le gusta, porque pega, porque los otros niños lo escuchan. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa cuando quiere hacer las cosas que tú le has dicho, que eso solamente lo hace el diablo, que eso lo quiere el diablo, que eso lo practican los que son hijos del diablo? Y ese niño dice, entonces si a mí me gusta este dibujo, si a mí me gusta esta película, y aunque no es una película directamente demoníaca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando esos niños dicen, mi mamá me ha dicho que esto es del diablo y a mí me gusta? ¿Te imaginas la conclusión que sacan después? ¿No? Entonces,
tenga cuidado con mencionar ese nombre todo el tiempo. Nosotros como padres tenemos que instruir. Miren, les voy a compartir algo como padre que a mí me ha servido mucho, 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 mucho. Les quiero compartir esto y quiero que me presten atención. Yo lo tomo como uno de los versos más importantes para un padre de familia. Así se los digo, hermanos, delante de Dios. Si me dijeran qué verso te quedas como padre de familia para tus hijos, yo les dejaría este verso que está en Deuteronomio capítulo 5 y 6, que dice, primeramente Dios le dice al pueblo de Israel, guarda estas palabras en tu mente y en tu corazón para ponerlas por obra. Escuchen, guarda estas enseñanzas en tu mente, en tu corazón, para ponerlas por obras. ¿Ok? Y miren lo que dice así. Después que tú ya lo has guardado, miren lo que dice la Biblia. Y estas palabras que yo te he dado, que se supone que las has guardado tú, las enseñarás a tus hijos estando en tu casa, al amanecer, al andar por el camino, al acostarte. Colgarás estas palabras en los postes de tu casa. Entonces, Dios dejó a los judíos que le instruyan a sus hijos todo el día, todo el día. Hoy día escuché a un hombre influyente, un hombre muy poderoso que enseña en universidades, en diferentes países de Europa y ha escrito libros muy poderosos. Este hombre dijo, lo más difícil, le preguntaron, ¿y cuál es el legado que tú quieres dejar? ¿Qué quieres dejar? ¿Qué es la mayor obra que tú puedes hacer? Y él dijo, de enseñarle valores a mis hijos, dijo. Si yo les enseño valores a mis hijos, creo que va a ser mi mayor logro como padre, dijo él. Miren, hoy en día en Latinoamérica muchos decimos, si yo le dejo su título en la mejor universidad, será mi mayor logro, dejarle una buena carrera para que tenga un buen trabajo, para que tenga un buen sueldo. Bueno, pues escuchaba a este europeo muy trascendente, muy, muy poderoso, decir, a pesar que es muy influyente, dijo, el reto más grande que tengo como padre es transmitir valores. Y me llamó la atención cuando dijo que lo más difícil es transmitirle valores a los hijos. Los valores son difíciles de transmitir. Y eso es verdad, hermanos míos. Hermanos míos, uno tiene que tener mucha ayuda de Dios, mucha creatividad, ver la forma de transmitir los valores de una forma interesante. Es una guerra por la mente de tus hijos. Por un lado Netflix, el TikTok, la internet, las amistades del colegio que también se llenan de tanta basura. Todo eso bombardea la mente de tus hijos y dicen, vamos a tomar la mente del niño. ¿Saben por qué? Escuchen, porque tal es tu mente, tal es la persona. Todos biológicamente somos igualitos, pero la diferencia entre tú y yo es lo que está en nuestra mente, porque lo que está en nuestra mente nos lleva a nuestra forma de ser. Y nuestra forma de ser nos lleva pues por un buen camino o un mal camino, pero todo empieza en lo que uno aprende. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, les enseñarás esto a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, al levantarte, al acostarte. Y el pueblo de Israel falló en esto. Dice que moría una generación que había conocido a Dios y la otra generación no conocía a Dios. Parece que fallaron en transmitir la fe, en transmitir el testimonio, en transmitir los valores. Y de nuevo, caían en desgracia, juicios, caía el castigo de Dios, se arrepentían, conocían a Dios, Dios levantaba un libertador
y luego moría esa generación y los hijos no conocían a Dios. Y pecaban, hacían desastre y sufrían y en su desgracia clamaban a Dios. Y Dios los libertaba y vivían en paz, conocieron a Dios, pero los hijos de ellos de nuevo no conocían a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la otra generación no conocía a Dios? Parece que el pueblo de Israel falló mucho en transmitirle los valores, los mandamientos y estatutos a su nueva generación. Porque esto es verdad, hermanos. Los medios forman la mentalidad de los niños. Y hay veces gana el ateísmo, gana la mundanalidad, gana, hermano, las teorías falsas, ¿no? ¿Y cómo pueden ganarle a un hijo de un hermano, a un hijo de un pastor? No es fácil, no es fácil. Hoy hay personas importantes, un cantante cristiano muy famoso, ¿no? Salió una vez una noticia donde su hijo estaba cuestionando todo. Y lo dijo y lo publicó, que no quería ser cristiano, que estaba mirando las otras teorías, las otras... ¿Qué pasa con esto, no? Hay que reconocer, en algunos casos hemos fallado en transmitirles los valores y las enseñanzas. Como les digo, les predicamos con la ley de Moisés o les predicamos con amenazas, con miedos, ¿no? O les predicamos mencionando al diablo todo el tiempo. Mencionar al diablo todo el tiempo no es enseñar, instruir. Pero algunos me van a escuchar y me van a decir, pero pastor, yo salgo desde temprano también a trabajar, yo también como pastor salgo de temprano y a veces no estamos todo el tiempo en nuestra casa. Entonces, ¿en qué momento les enseño? ¿En qué momento les enseño? Y de ahí tengo que correr al culto. ¿En qué momento les enseño? Y la Biblia dice que hay que hacer devocionales. Y tenemos que reconocer que a veces no siempre hacemos devocionales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ganar a nuestros hijos? Escuchen, lo único que quieren los medios es formar la mente de tus hijos. Y esa es la victoria de la ideología de lo que ustedes ya saben. Formatean la mente, forman la mente y cambian a un ser humano. Le dan información en la mente, cambia ese ser humano. Le dan información, entran a las universidades particulares importantes, le dan información a esa mente y ese niño está totalmente contrario a los valores. ¿Por qué? Porque la guerra es por la mente, que entra por los ojos, que escuchan y están ahí, comiendo. De repente voltea el padre cristiano, el hijo le cuestiona, ¿no? ¿Y de dónde está aprendiendo estas cosas mi hijo? ¿De dónde? Es una guerra por la mente. La pregunta es, perdón, la pregunta es como padres, ¿cuánto estamos también bombardeando la mente de nuestros hijos con sana enseñanza? Sana doctrina, sana enseñanza, no una doctrina que enferma, que destruye, sino que es saludable, que nuestros hijos luego lo valoran, lo aprecian, ¿no? Entonces, esto es un reto bien tremendo. No le digas a tu hijo con cólera, hijo del diablo, hija del diablo, no le digas a tu hijo adolescente así. No le digas, así no se le predica. Así no se le predica. Yo no sé quién se ha convertido con unos insultos de sus padres diciéndole hijo del diablo. Te pones eso, es una hija del diablo, ¿no? Instruye al niño significa enseña, pero para enseñar tú tienes que absorber el aprendizaje, la enseñanza. Es un trabajo muy fuerte, hermano. Como les digo, muchos hermanos me dirán, pastor, pero yo estoy todo el día en el trabajo y nuestros hijos están todo el día en el colegio comiendo la basura del amiguito del costado, de la derecha, de la izquierda, que te habla de la última serie, de esto, del otro, hasta profesores metiendo esas cosas y todo el día nuestro hijo está ahí. Y les digo, padres de familia, es una guerra en desventaja.
Cuando tu hijo está 6 horas del colegio, en el colegio, 8 horas, recibiendo información, versus un ratito que tú le puedes hablar de Dios a tu hijo. Esto es muy serio, o sea, tú tienes que tomar bien en serio la salvación, y no solo la salvación, la instrucción. Porque miren, hermanos, una cosa es que tu hijo sea salvo, y hay padres que dicen, mi hijo tiene que tener su experiencia, dicen, ¿no? Pero escucha, hay que hacer una gran diferencia entre instruir y que un niño sea salvo. Instruir y un niño sea salvo. O sea, que sea salvo es una experiencia con Dios. Pero eso no significa que cuando tenga su experiencia con Dios, no. Nuestro deber es instruirles. Está bien, tú no serás cristiano, pero esto es lo correcto. Mira, hijito, esto es lo correcto. Eso no es porque cuando tengas a Cristo así harás. No, enséñale qué es lo correcto, que tenga fuerza de voluntad. Y si no tienes la fuerza, hay que pedirle a Dios. Y si no lo haces y le fallas, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. No hay que destruirnos. No, mi hijita es santa, mi hijito es santo, no puede fallar. Él no, ella me tiene tanta confianza, él tanta confianza. No, olvídate. Es un hijo de Adán. No es un ángel encarnado. Tienes que enseñarle y con tu ejemplo, sobre todas las cosas, podemos ganar a nuestros hijos. Muchos cristianos no reconocemos que nuestros hijos también se dañan porque nosotros los hemos dañado. Eso es muy, muy real, muy real. Miren, otra cosa quiero compartirles para los padres que tienen hijos adolescentes. Llega un momento donde el adolescente cuestiona todo. Y los padres tenemos que tener mucha paciencia, ¿ya? Cuando el adolescente te diga, ¿y si Dios no existe? Pero ¿cómo vas a decir eso tú si tú has sido criado en una familia cristiana? ¿Cómo? Escuchen, hermanos, dejemos que nuestros hijos cuestionen. Pero mamá, ellos van a cuestionar. Ahora que la internet da tanta información, los padres tenemos que estar bien preparados para cuando nos digan. El otro día mi hijita me dijo, papá, ¿qué es la iglesia adventista del séptimo día? Y le respondí, ¿no? Y le muestro una diferencia entre ellos y nosotros. Ellos en algún momento te van a preguntar cosas de las cuales tú no tienes versos bíblicos tampoco. Y de las cuales tampoco hemos sido bien instruidos muchas veces. Y no tenemos respuesta. O sea, sí hay respuesta, pero algunos padres no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿no? Algunos hijos van a decir, mamá, ¿por qué en tu iglesia las hermanas todas usan pelos canosos, de pelo blanco? Y hay otras iglesias que no, ¿no? Hay otras iglesias que se pintan el cabello en forma natural, marrón, negro, no sé. ¿Por qué, mamá? Dios te manda a estar así, canosa, descuidada. Explícame, mamá. Entonces, los muchachos, tú le tienes que mostrar con la Biblia. ¿Ven? Y muchas madres van a decir, bueno, es que es nuestra costumbre, a ver, ahorita no tendré un verso bíblico, pero es vanidad. Entonces el hijo te va a decir, pero ¿por qué es vanidad? ¿Cuál es la diferencia entre verte bien, verte joven y ser vanidosa? Porque yo creo que los cristianos también se quieren ver jóvenes. Entonces tú no puedes ser cerrado porque eso aleja a tu hijo. Tú tienes que tener la respuesta correcta y para eso tienes a tu pastor, ¿no? Yo recuerdo mi familia, me decía mi familia en esa ingenuidad, en esa inocencia, me decían, ¿por qué ustedes no se pueden poner un arete? Porque no se lo ponen aquí en la oreja, pero se lo ponen en el cabello, porque usan adornos brillantes. Entonces no te lo pones en la oreja, pero te lo pones en el cabello. No te lo pones en la oreja, pero te lo pones en el vestido, en el traje. Le llaman prendedores.
Entonces me decía, ¿qué diferencia hay entre usarlo aquí o usarlo aquí si son adornos, ¿no? Entonces tú no puedes decirle, hijo del diablo, tienes una sabiduría del demonio, me quieres confundir. Entonces, miren, se los digo, uno de los motivos por el cual miles de adolescentes se van de la iglesia es porque los padres no pueden contestar estas preguntas a los hijos. Los pastores, muchísimas pastores, no tocan estos temas así, ¿no? Y lamentablemente no quieren comprometer algunas verdades, no quieren decir algunas cosas y lo dejan así en gris, en vago, ¿no? Entonces, pero los hijos quieren sinceridad de sus padres, ¿no? Hay veces los pastores no pueden ser tan sinceros con sus hijos, o mejor dicho, con su iglesia, y tienen hasta miedos, ¿no? Entonces, pero los hijos sí quieren sinceridad de sus padres, ¿no? Entonces te dicen, papá, pero ¿qué dice la Biblia? Enséñame, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué en tu iglesia son así? ¿Por qué en otros lugares son asá? ¿No? Entonces, hay veces no tenemos versículos bíblicos o tenemos versículos bíblicos mal aplicados y eso crea confusión. Y al final le reprendemos. Lo que pasa es que tú eres un mundano. Lo que pasa es que tú todavía no has conocido al Señor. Lo que pasa es que tú todavía no has tenido tu experiencia con Dios. Y no es solo eso. Esos niños, esos adolescentes quieren una respuesta clara y contundente. Lamentablemente, se alejaron, se apartaron, porque la fe era muy extraña en estos puntos, ¿no? Entonces, como les digo, cuando nuestros hijos nos cuestionen, hay cosas que ellos no van a entender también en su edad. Los jovencitos son muy idealistas, quieren todo a la perfección, descubren que los políticos no hacen lo correcto, descubren que la gente no hace lo correcto, descubren que los cristianos no hacen lo correcto a veces y se decepcionan, son muy idealistas y uno tiene que manejar eso con mucha sabiduría. Y para eso tienes a tu pastor, para que te enseñe. Llámalo a tu casa, dile, pastor, enséñeme, ayúdeme, ¿no? Nuestros hermanos de nuestra iglesia me dicen, pastor, mi hijo tiene preguntas, venga a mi casa, ayúdeme a enseñarle. Y ahí está tu pastor, para eso están los pastores, para alimentar el rebaño, para guiar el rebaño. Entonces, solos no podemos. Justamente el pastor para eso se ha preparado, para orientar a la familia, para orientar a los jóvenes. Gloria al Señor. Entonces miren, no es solamente con el diablo, tienes que instruir. Y miren esta palabra, les enseñarás de día, de tarde, de noche. ¿Sabes? Miren, quiero que vean esto. Y les enseñarás caminando en el camino. Andando por el camino les enseñarás. Miren, ¿ah? Y en tu casa les enseñarás, y al atardecer les enseñarás, y al anochecer, ya mira, lo voy a decir en un lenguaje más secular, ya lo voy a decir en un lenguaje más claro, así, hasta un poco fuerte, bombardear, darle y darle y darle en la mente a tu hijo. Lo que la Biblia está enseñando es darle en la mañana, darle en la tarde, darle en la noche, darle y darle y darle, enseñar. Quiere decir, y el diablo dijo, gracias Biblia, buena estrategia, le voy a dar a los jovencitos y a los niños, mañana, tarde y noche a través del TikTok, del WhatsApp o del Instagram. Es más, el diablo le encantan los colegios donde puede usar a niños mal formados, mal enseñados, mal instruidos para destruir a los otros. Si no es con malos ejemplos, es con bullying, ¿no? Y el diablo ahora usa los colegios, hasta los profesores, para enseñar ideología. Universidades, saben que los chicos están 8, 10 horas al día ahí. El diablo, vamos a imaginar que el diablo leyó ese verso y dijo, les enseñarás esto a tus hijos al amanecer, al andar por el camino, al atardecer, al anochecer. Lo pondrás todo el día en las paredes de tu casa. Y el diablo dijo, buen consejo para destruir.
y le da, y le da, y le da, y le da, día tras día, hora tras hora, a nuestros hijos ahí por las redes, por el internet. Y si no es por eso, con los amigos del colegio, toda la mañana ahí, 8 o 6 horas, recibiendo información de amiguitos y de amiguitas. Y muchos padres somos muy ingenuos. Nuestros hijos reciben un bombardeo de 7 horas del día de cochinada de sus compañeritos y una media horita, 10 minutos, 15 minutos que su papá le enseña y el hijito dice, gracias papito, gracias mamita, cuando su mente está recontra bombardeada, ¿no? Entonces, es difícil, no es difícil, lo que pasa es que tenemos que tomar decisiones de emergencia en momentos de emergencia, ¿no? Decisiones críticas en momentos críticos. Y yo tomé una de esas, ¿no? Para librar a mis hijos también. Usar por un lado bastante enseñanza, y por otro lado, hacer que ellos sean instruidos sin exponerlos mucho a la influencia del mundo que todo el día los esté adoctrinando. Esto no es que, ay, usted no quiere que sus hijos estén con los mundanos. No, nuestros hijos tienen que estar en el mundo. Y mis hijos siempre han estudiado en colegios que no son cristianos, siempre, por años. Y mis hijos siempre andan en grupos que no son cristianos. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos demuestran lo que uno les ha enseñado. Pero es darle en la mente todo el tiempo y ser creativos, ser instructivos. Por eso nosotros los cristianos vamos a iglesias donde los pastores nos enseñan. Leemos buenos libros donde nos enseñan. Vamos a capacitaciones donde personas con experiencia nos enseñan. Hay malos libros, hay malos predicadores que no te enseñan nada, que te sientes que te mueres, te sientes y no aprendes nada, te sientas y te das cuenta que no se ha preparado para predicar, que repiten siempre lo mismo y tú llegaste vacío y te vas igual de vacío y te vas sin herramientas para poder luchar. Entonces, valora tu tiempo, hermano. Valora tu tiempo, es valioso. Una hora bien aprendida puede cambiar la vida de tus hijos, ¿no? Entonces por eso nosotros tenemos que saber elegir dónde congregamos. Busquemos pastores que de verdad nos enseñen la palabra de Dios. Si tu pastor no lo llena, busca en el interior. Hoy día llamó una mujer nos llamó de Italia, una mujer que va a una iglesia y me dice, en mi iglesia no hay jovencitos adolescentes, es una iglesia importante, me dice. Importante no por su influencia, sino porque es de una ciudad central en Italia. Y me dice, no hay adolescentes, no hay... Y lamentablemente, ¿cómo hacemos? Me dice, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a esos jovencitos, a esos adolescentes? Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar sobre esta situación de instruir y de darle a la mente a nuestros hijos, de enseñarles de formas creativas, esa es la victoria, porque el hijo recibe más información de Dios, sana enseñanza, de Dios. Como les digo, esta hermana me decía, yo sé que le tengo que dar esta información a mi hijo, pero en mi iglesia no recibo pastor. En mi iglesia los pastores no quieren evangelizar. No, hay talentos, hay muchachos que saben tocar música, saben atender a los niños, pero están ahí adormecidos. Y me muero, me dice, siento que me estoy muriendo. Me lo dijo una hermana que llamó de una ciudad, de una parte de Italia. No sé de qué iglesia es exactamente, no le pregunté. Pero me dijo, siento que me muero y recurro al internet. Recurro al internet para alimentarme, me dice. Estoy en mi iglesia para sobrevivir. Luego
otra persona escribió de otra ciudad, de otro país, ¿no? Me dijo, llego a mi iglesia, me siento que me estoy muriendo, me dijo. Siento que me estoy muriendo, salgo peor que como entré, ¿no? Y mi pastor no es mala persona, simplemente no tienen palabra, no tienen vida y siento que me estoy muriendo, ¿no? Entonces, qué horrible es ir porque tienes que ir. Nuestros hijos se nos van a perder si nadie nos enseña. Nuestros hijos se van a dañar si no tenemos una enseñanza bíblica. Por eso busca. Mira, la Biblia dice, enséñale a tu hijo mañana, tarde y noche. Ve la forma de conversar bastante con ellos los pocos momentos que tengas. Ora bastante, ora por tu hijo, ora por tu hija, porque eso es clave. Y por último, capacítate para que tengas que darle a tus hijos, a tus hijas. No les prediques poniéndoles un cristianismo inalcanzable, complicado, con reglas, con normas, hasta con caprichos, poniéndole una valla tan alta que a veces no es ni siquiera ser cristiano, ¿no? Cuando son niños o adolescentes solamente les decimos, los hijos de Dios no mienten, los hijos de Dios no se ponen short, los hijos de Dios no se pintan, los hijos de Dios no se ponen aretes, los hijos de Dios no van a fiestas, los hijos de Dios no escuchan esa música, los hijos de Dios no piensan en enamoradas, los hijos de Dios no juegan fútbol, los hijos de Dios no juegan básquet, los hijos de Dios no juegan vóley, no se ponen ese polo, ese vivirí, no. Eso no es de Dios. Los hijos de Dios no van a los cumpleaños. Entonces, ¿qué pasa cuando ese jovencito adolescente quiere hacer el deporte? ¿No? Y por el vivirí, la mamá no sabe qué hacer, Dios mío, por el vivirí. Porque la mamá tiene una forma de vestirse que nunca va a usar el papá un vivirí, ¿no? Y el muchacho quiere jugar básquet usando vivirí, ¿no? Entonces, muchas veces les ponemos estas vallas para que sean cristianos, ¿no? Y te dicen, pero mamá, ese jugador de fútbol es cristiano y usa short, ¿no? Pues si no es miembro, no le puedes obligar a usar, pues. Claro. Como la doctrina me lo dice. Claro, esas son normas, reglas, son normas nuestras, ¿no? Son normas nuestras, por ejemplo, que si el polo te lo pones hasta acá o te lo pones hasta acá, ¿no? Que es pecado, ¿no? Entonces, ¿por qué los niños reciben estas cosas como si fuera eso instruirles con la palabra de Dios? Instruirle con la palabra de Dios es sacar preciosas enseñanzas del libro de los Proverbios que les va a servir en su vida real, que les va de verdad a ayudar por el buen camino. El liderazgo de David, el liderazgo de los reyes, el liderazgo de Pablo, si uno lo sabe transmitir, hermanos, eso es algo tesoro, es para nuestros hijos, que les van a ayudar. Amén. Y les prometo que si Dios nos ayuda, vamos a dar enseñanzas para que nuestros hijos también las escuchen y puedan aprender. Y lo que yo le enseño de parte de Dios, usted enséñeselos a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú le dices, no, los cristianitos no se enamoran, no piensan en enamorados ahorita? Pero por nuestros problemas, nuestras niñeces, nuestra falta de educación, nuestra falta de formación, nuestra hijita se enamora, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué una niñita se obsesiona tanto con un enamorado? ¿Por qué la hija de un hermano se puede enamorar tan fuertemente? Yo he escuchado hijas de hermanos que decían a escondidas de sus padres, ¿no? Ay, yo ya no aguanto mi casa, ya no la aguanto, ya no la aguanto, ya no veo la hora de cumplir 18 años para largarme. Y los padres en su mente creen que tienen el control y que sus hijos están bien, ¿no? Si nosotros como padres no estamos bien y estamos discutiendo y estamos con malestares y estamos con choques
y estamos con actitudes orgullosas, arrogantes, y no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? No es suficiente con decirle a nuestros hijos, ¿ya? Entonces nuestros hijos absorben esos pleitos, esos conflictos, esos malestares, esas quejas, esos reclamos y por dentro se aburren, se aburren, se aburren. Quizás una no, pero otra y otra y otra y otra. Y un esposo que critica a su esposa, que fastidia, quejas, 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 quejas. Y eso se vuelve una piedrita, otra, otra, otra. Al final son 100 kilos que esa niña, ese joven, cuando ya tiene 16, 17, ya no ve la hora para irse de su casa. Y estos niños son muy sinceros, ¿no? Tienen miedo a hablar con sus padres, pero con otras personas lo hablan, ¿no? Entonces, hay veces nos sentimos que nuestros hijos confían en nosotros. Confían en nosotros. Pero si tú quieres saber algo más de tus hijos, busca la forma de enterarte por otros lados, ¿no? No directamente. ¿Para qué? Para que podamos librar a nuestros hijos de algo malo. Es difícil, pero hay que hacerlo. Y orar mucho para que Dios nos ayude. Entonces, no le prediques a tus hijos con estas reglas, si no dejas ese deporte, no vas a ir al cielo. Perdiendo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué miras el fútbol? Tontería esa de un hombre que mete una pelota al arco, ¿no? Mirando partido por televisión, perdiendo el tiempo. Así no lo vas a ganar a tu esposo, así no lo vas a ganar a tus hijos. Hasta los caprichos, ¿no? Hay un pastor que le obliga a sus ovejas a estar todo el día con ternos. Les obliga porque le dice que así son los embajadores. Y estos hermanitos embajadores les obligan a los que quieren convertir a usar ternos también. Y así evangelizan, ¿no? Y así nuestras reglas se vuelven un tropiezo a veces, porque no capacitamos a nuestros hermanos cómo evangelizar, ¿no? Entonces hay otros predicadores que le dicen a sus ovejas, conozco lugares donde les dicen que el pelo suelto es sensual y todas usan un moño, todas así por miriadas, ¿no? Todos moño, ¿por qué? Porque el pelo suelto es sensual. Y hubo un caso en un país que una hermana el pelo le tocó al predicador de atrás. El pelo largo de una hermana le tocó al hombre que estaba atrás, creo que era un predicador, no sé. Y él sintió, dice, la concupiscencia, no sé. Y puso una regla así general que nadie usa el pelo suelto. Luego eso se transmite en casa también. Y le dice la mamá, ¿por qué usas el pelo suelto? Eso es concupiscencia. Y personas que se llaman como maestros también. Y ves que todos están con sus moños, ¿no? Entonces, poniendo estas reglas, sí, poniendo estas reglas o hasta estos caprichos, ¿no? De que una falda tiene que ser hasta el suelo, ¿no? Y obligan de una forma tan tosca, tan imponente. Luego los padres también le hacen eso a sus hijos. Y los hijos, patitas, ¿para qué te quiero? Y lo perdiste para siempre. Por una tontería, hermano. Por una tontería de un partido de fútbol, de que los cristianos no, que nos tenemos que ir al culto, tú no puedes ver el fútbol porque primero te vas al culto conmigo, ¿no? Como si no hubieran miles de cristianos que no van al culto por cualquier tontería, no es solamente el fútbol. Y no por eso Dios los castiga, y no por eso ya Dios los desecha, y no por eso ya dejaron de ser hijos de Dios. Entonces no prediquemos con reglas, con normas, con caprichos nuestros, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, ya vamos a tocar otros temas. Va a llegar un día, no les digo cuándo, pero va a llegar un día que vamos a tocar los temas polémicos, los temas que muchas veces han hecho que nuestros hijos no quieran estar en la iglesia porque no les hablamos claro. No les hablamos claro, ¿ya? Y yo sé que algunos me van a tirar piedras, otros van a decir, claro que eso es lo que dice la Biblia, ¿no?
Entonces, y queremos hacer eso para edificación, para fortalecimiento. Amén. Así que si tu hijo, escúchame, si tu hijo está en borracheras, en fornicación, en adulterio, evangelízale con la palabra de Dios, no con normas, no con reglas. No le digas que el pelo que te quieres tapar las canas, que eres una vanidosa, te vas a ir al infierno porque te quieres tapar esas canas. No es así. Predica con el evangelio, hijito. La Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Esas no son reglas, esas no son normas, esos no son caprichos humanos. Eso es palabra de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos. ¿Saben cuántos cristianitos mentirosos hay que le gusta exagerar las cosas? ¿Ah? Entonces se sienten bien adoctrinados porque usan una corbata, pero mienten y mienten y mienten y mienten y creen que la doctrina externa los va a llevar al cielo. ¿Ya? El que practica la mentira es del diablo y el que es del diablo no entra al cielo. Entonces, enseñe la palabra, la doctrina bíblica, ¿ya? La doctrina bíblica. Muy bien, hasta aquí la palabra del Señor. Espero que esto haya sido de bendición. Yo sé que no se puede en una sola hora dar tanta información valiosa para que nuestros hijos no se pierdan, pero en algo puede servir. Predique la palabra, instruya con la palabra. Si usted no puede, invite al pastor, invítelo a su casa. Aunque nosotros los pastores deberíamos estar toda la semana siempre visitando a nuestras ovejas, procuro hacerlo por la gracia del Señor, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Me ayuda a visitar todas las semanas a 1, 2 hermanos, vidas nuevas y hermanos de la iglesia, porque ese es nuestro trabajo como pastores. Entonces, pero no yo, sino la gracia de Dios me ayuda a hacerlo. Entonces, ese es el momento de guardar las preguntas, de decirle a tu hijo, aquí está el pastor, él te va a responder lo que yo no te puedo responder, hijito. Y tu pastor que está preparado por Dios, porque también aprende. Para eso nosotros tenemos reuniones de pastores para ser instruidos en estas cosas tan fundamentales, ¿no? Gloria al Señor. Así que para eso no lo vas a lograr solo. Ora, instrúyete, aprende. Asiste a una iglesia donde puedas aprender la palabra completa, el evangelio completo. Capacítate. Empuja a tu pastor a que los capacite. Valora a tu pastor también. Si él se da su tiempo para atenderte 1 hora, 2 horas, hoy día, bueno, si te das tu tiempo, valóralo, aprécialo, amén, valora su trabajo. Él vive confiando en el Señor. Entonces tú valora lo que Dios ha hecho en él para bendición de tu familia también. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Para eso ustedes tienen a sus pastores para que puedan ayudarles en estas cosas. Gloria al Señor. Y si usted desea alguna consejería, bueno, voluntariamente le podemos ayudar. Usted escríbanos a mi número allí. Puede mandarme su audio y le podemos aconsejar, ayudar con algún consejo de la palabra del Señor. Estamos para servirle. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios poderoso, que estás en los cielos, gracias te doy, Señor. Nuestros hijos, muchos hijos se están perdiendo. Ayúdalos, guárdalos, líbralos de todo mal. Bendícelos, Señor. Cúbrelos con tu sangre. Reprendo obras del diablo. Señor, bendice nuestras vidas, nuestros hogares. Salva a nuestros hijos. Que no se pierdan. Ayúdanos a instruirlos, a prepararlos para la vida, a que sean un testimonio, un ejemplo, donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús, ayuda a los padres, madres que nos escuchan. Señor, para que nuestros hijos te conozcan.
Ayúdalos, Señor, a que podamos instruir con tu palabra y por otro lado, a que tengan una experiencia con Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos a bombardear sus mentes con sanas enseñanzas, así como lo hace Netflix, TikTok, YouTube, Instagram, bombardear y bombardear la mente. Ayúdanos a bombardear nosotros. Levanta instrumentos que bombardeen las mentes de tus hijos, pero para bien, para bendición, para capacitación, para preparación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, pastor. Hay muchos saludos, pero hay que resumirlo por el tiempo. Saludos a Rosana Gonzaga, que pide su número. El número va a estar en el encabezado del Ajá. video. Ricardo Augusto dice, saludos cordiales, Dios le bendiga desde Estados Unidos, Washington. Amén. Dios te bendiga, hermano Augusto, desde Washington. Katy Cruz Tongo, saludos, pastor. Dios te Saludos. bendiga, mi hermana Katy, desde, creo que es Comas, Caraballo, Comas, San Martín, Los Olivos, no sé, por ahí está. Luis Felipe Mejía Giurliza, Amén. también está en sintonía ahí. Gregorio Delgado Pérez dice, saludos desde Jaén, zona 83, estamos transmitiendo en nuestra radio 100.5. Amén. Dios les bendiga en Jaén, que estamos saliendo en una radio. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Y a todos los que han mandado saludos anteriormente. Amén. ¿no? Que Dios los bendiga y dentro de unos momentos vamos a estar predicando la palabra de Dios desde nuestro templo en Girón Centenario 1160 Breña. Dios los bendiga. Estamos aquí en Lima, Perú y les esperamos con los brazos abiertos. Amén. Dios les bendiga. Amén.